ella llegue al corazón y tu espíritu confirme en cada corazón que viene de ti y que es para cada uno de nosotros, así como la has puesto en el mío. Tan solo permite que tu mensajero entregue el paquete completo. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje esta mañana es Los hechos de ayer, hoy y mañana. Los hechos de ayer, hoy y mañana. Lo que hoy digo ante ustedes, ya lo he dicho antes, u otros lo han dicho antes, y alguien lo dirá mañana. O sea, siempre Dios va a estar hablando a su pueblo, siempre. Por eso dije en la oración, un Dios de amor como el que tenemos nosotros no hay. Nos ha amado tanto, nos ha guardado tanto. Dios siempre ha enviado un mensajero. Vemos en la historia que Dios envió un mensajero. ¿Me entiendes? Dios escogió un hombre o una mujer. Uno de los dos escogió Dios para enseñarnos a todos algo nuevo, para advertirnos a nosotros, para avisarnos a nosotros. Así que Dios siempre ha enviado a sus mensajeros al pueblo para advertirles, para llamarlos, para decirles que ustedes no tienen por qué caminar en la senda que los demás caminan, porque ustedes son un pueblo escogido por Dios. O sea, Dios pagó el precio para que ustedes sean su pueblo y no anden como los que no tienen esperanza, no anden bajo los encantamientos del mundo, ni bajo las dispersiones de su vida, ni se envanezcan como ellos en su razonamiento. ¿Cuántas veces han escuchado esto? ¿Cuántas veces lo han leído, tanto en el Antiguo como el Nuevo? No os envanezcáis, porque Dios os haya prosperado, o Dios te haya dado la bendición de tener títulos académicos. No os envanezcáis por eso, porque Dios os haya dado alguna condición social o algún poder social o económico. No os envanezcáis como ellos. Acuérdense de Nabucodonosor. No fue mi brazo el que hizo todo esto. ¿Entienden? Acuérdense que el Señor dijo: no todo lo voy a hacer yo, para que nadie se jacte en su presencia. Yo sé que ustedes han escuchado esto otras veces, pero sabe, me temo que así como otras veces ha sucedido, sucede hoy y sucederá mañana. Que la mayoría no cree al anuncio. La mayoría no cree el anuncio. No. Templo de Dios es este. Así decían en Judá. Y creían que porque era el templo de Dios, estaba construido ahí, del templo de Dios, hecho por Salomón, nunca Dios iba a permitir que otro imperio viniera y lo destrozara. Nunca. Porque era el templo donde se manifestaba la gloria de Dios. Dios no va a permitir eso. Entonces, ¿qué decir entre ellos? Vamos a seguir relajados. Así. Será mi templo, pero no va a quedar piedra sobre piedra, lo voy a destruir todo. Y así fue. Y lo destruyó todo y fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque no atendieron a la voz del mensajero. Jeremías era el mensajero. No atendieron a su voz. No se apercibieron. Quiero, en el primer punto, hacerles un panorama geopolítico de la situación que estamos viviendo. Y luego, en el
el segundo punto, hacer un enfoque bíblico para que adecuemos lo que vamos a disertar en el plano geopolítico, vamos a insertarlo en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Me explico? Esos van a ser los dos primeros puntos. Y lo que voy a exponer, vamos a decir, no se necesita demasiado estudio. Teniendo un teléfono inteligente puedes saber lo que está pasando en el mundo. En primer lugar, en lo bélico, Rusia contra Ucrania, esto es algo que, como dice en el béisbol, pica y se extiende. Esto no es que va a terminar mañana así de súbito. Esto pica y se extiende y ya no es un problema entre dos países. Ya es un problema entre dos fuerzas, porque no solamente es Ucrania, sino es que detrás de Ucrania está la OTAN, y son más de 30 países. Pero detrás de Rusia están los iraníes, están los chinos, y Corea del Norte y todo ese grupo de ángeles. Ángeles caídos, dijo usted. Eso es un problema que hasta ya no sé cuántas horas, como a 12 horas de aquí, a 11 horas de aquí. Pero ¿nos afecta o no? El problema entre las dos Coreas, que andan como cuando uno era muchacho, quítame la país. Y te sumo los cohetes que te quedan al lado, y te sumo los otros que te quedan. El problema de China con Taiwán, no solamente de China con Taiwán, de China con Japón por unas islas, de China con la India por unos linderos. El problema de Irán con Israel. El problema de los saudíes con los kurdos y los yemenitas. O sea, en el contexto bélico estamos como cuando hacíamos, le metíamos a la olla de presión carne mechada, ¿verdad? Y en cualquier momento sonaba el... Hay un estado latente, un estado de que esto, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, algunos pastores están predicando acerca de que esto ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, de que esto ya no tiene vuelta atrás, de que... No voy a entrar en ese... Yo solamente voy a decir, es una consideración geopolítica de lo que estamos viviendo. En la parte de la economía, bueno, eso es como cuando dos se ponen a pulsear entre China y Estados Unidos, ¿me entiendes? Uno tiene el 25 y el otro tiene el 18. Entonces esos 7 puntos que le faltan a China para alcanzar a los norteamericanos están a ver que los desplazan para que sean el líder en la parte del Producto Interno Bruto. La lucha entre la criptomoneda y los bancos centrales, esta es una pelea de perros de las élites contra los que no son élites, para que se imponga la criptomoneda en vez del papel. Esto sería un colapso en todas las economías. La caída del poder del dólar, que es la moneda referencial internacional, en virtud de que los saudíes ahora se están alineando con los rusos y entonces ya no necesitan la parte bélica de los rusos aquí, y entonces Estados Unidos no va a tener una condición preferente. ¿Qué pasa si el problema del dólar, de referencia del precio del crudo, no es el dólar sino los yuan, por ejemplo? Pierde valor la moneda en el mercado. Sigo hablando de la parte económica, el endeudamiento de los países por las vacunas. Países están quebrados. Hay países que están quebrados porque no tienen cómo pagar las vacunas. No solamente eso, sino la recesión económica que vino como consecuencia del aislamiento. Entonces no solamente eso, falta de producción y endeudamiento. Ese fue para algunos el negocio del siglo. ¿Me entienden? El negocio de los siglos. Y se sigue muriendo. Y como efecto colateral, la inflación. Todos están hablando de la inflación de cuando eran en Europa de 2 dígitos o de 1 dígito, de menos de 2%, ya están hablando del 7, del 8%, que para ellos es algo que
Vénganse para acá para que vean lo que es inflación. En lo social, el hambre de los países pobres. ¿Se acuerdan? No sé si todos, pero ¿se acuerdan del caso de Biafra? Algunos, los pelos blancos. ¿Se acuerdan? Ese muchacho es biafroso, le decían, ¿verdad? Porque tenía un barrigón y estaba todo desnutrido. El desorden por las medidas impositivas. Si un gobierno se endeuda y su producto interno baja, ¿qué hace él? Genera impuestos. ¿Para qué? Para cubrir la brecha. ¿Quién paga los impuestos? Los que pagan impuestos. Eso a nadie le gusta. Las migraciones planificadas de los países pobres a los países grandes. Mira Europa cómo está minada ahora. Hay lugares en Inglaterra donde usted no puede entrar con una cruz en el pecho porque ese es territorio musulmán hoy día. Miren de lo que estamos hablando. Eso va a traer desorden social. Y bueno, las migraciones de nuestros compatriotas hacia el norte. Ya se habla de más de 7 millones de gente que ha salido por una u otra causa. Las tendencias del crecimiento de la izquierda como poder político y todo lo que con ellos trae, los llamados liberales, los que planifican o que proponen una conducta abierta, liberal. O sea, la despenalización de la pedofilia, la ideología de género, esa cantidad de cosas que hoy día vemos. Quinto, la destrucción del núcleo familiar. Estoy hablando de cosas difíciles de entender, ¿o no? Contemporáneas, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy día ya de hace varios años atrás. Este es el target de ellos. El núcleo familiar concebido desde un hombre y una mujer hay que destruirlo. Y hay que hacer que las relaciones sean estériles. En lo espiritual, la iglesia será permeada por el mundo, permeada o infiltrada. Aquí se meterán los liberales para que la iglesia se relaje como el mundo. No mientras algunos estemos aquí. Amén. Los escándalos de doctrina, lo que le pasé en estos días, ¿no? De Lisbeth Cristo, ¿cómo es? Lisbeth Cristo Lisbeth. Esto es. Escándalos de doctrinas, de demonios y problemas morales. Ya cuando hay un pastor que es pedófilo, dice el pastor evangélico, así sea testigo de Jehová. La iglesia será permeada por el mundo y los escándalos de doctrina y demonios abundarán. Los amadores de sí mismos se empoderarán detrás de los púlpitos, pero la iglesia será perseguida. Óigame bien, dos persecuciones: la iglesia y la familia. ¿Sabe? Podrán quitarnos este terreno y podrán agarrar ese edificio para ellos, pero la iglesia no será destruida. ¿Me entiendes? La iglesia no será destruida. ¿Será que nos reuniremos debajo de un cujín? Dijo amén, pero bueno. Pero seguirá siendo la iglesia. Entonces, en lo bélico, en lo político, en lo social, en lo espiritual, sí, hermanos, la iglesia será perseguida. Está siendo perseguida. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24.
canta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, a lo suyo vino a anunciar el evangelio del reino. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahí está un profeta, ahí está el enviado de Dios. ¿Fue recibido? No fue recibido. Los profetas que antes que él fueron recibidos, no fueron recibidos. ¿Fueron creídos? No fueron creídos. Ni aún por el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Venga conmigo a Mateo 24. Después de esta declaración, y comenzamos en el capítulo 24 diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: párense ahí un momentito, ahí. Usted se está imaginando la escena, ¿verdad? Están ya fuera de ahí, están en los olivos. Y cuando él va a decir esto, ellos le hacen esta pregunta. Miren esta pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin de los siglos. 3. Entonces vamos a buscar 3 tiempos de las cosas. ¿Qué son las cosas? Lo que habló de él. Sabemos que en el año 70 el templo fue destruido, el segundo templo de Herodes. Entonces faltan 2 cosas. 1, la señal de tu venida, y 2, el fin del siglo. Entonces, la señal de tu venida es hasta el rapto de la iglesia, y el fin del siglo es el juicio de las naciones. ¿Me entiendes? Que dice Apocalipsis: cuando venga su trono blanco a hacer juicio. Pero el segundo va a ser el encuentro de él con nosotros. Amén. Entonces, ¿hay señales? Sí, hay señales. ¿Para qué las señales, pastor, si no cree nadie? Para que su pueblo se apreste. ¿Me entiende? Y el que camina por el borde se venga al centro. ¿Me copia? El que anda sin ir zigzagueando, camine recto. El que anda diciendo que eso tarda todavía, falta mucho, se apreste. Mire, yo creo mucho en esto. ¿En qué, pastor? En la predestinación. Sí, yo, si me dice, soy calvinista casi 99%. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Las mías me siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna. Amén. Las mías no perecerán jamás. Amén. Las mías nadie las arrebatará de mi mano. Las mías. No las ovejas, las mías. No se lo olvide eso. Que aquel pastor él dijo: las mías me siguen. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí está. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra profética? Para que no seamos engañados. Para que no padezcamos lo que muchos van a padecer, aún siendo creyentes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Por ahí se lo pasé. Y a muchos engañarán. Óigame bien. Los que se dicen que son Cristo están puestos para engañar al mundo o a los creyentes. A los creyentes.
¿Me entiendes? Porque ¿de qué sirve traer cautivos a los cautivos? La idea es traer a los que dicen que son libres, volverlos a cautivar. ¿Por qué se levantan? Bueno, porque es necesario, y oyeis de guerra y rumores de guerra. ¿Está pasando eso? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ojo, pero aún no es el fin. Sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y de terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero no de todos. No de todos, de muchos. Vea lo que dice al final del último verso. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El fin es la última etapa. O sea que vamos a vivir la previa, no hasta el fin, pero la previa vamos a vivir. Plasmar la profecía en el tiempo que acontezca es simplemente lo que Dios envía en el mensaje del mensajero. Que cada uno tenga la capacidad de discernir los tiempos. En esta mañana en mi clase decía, ustedes hoy son niños y son alumnos, pero no siempre tiene que ser así. Si fuese así está mal, porque yo un día fui alumno ahí, y ahora soy maestro. Porque tiene que haber un proceso de transformación. Tiene que haber una metamorfosis en lo que se llaman creyentes en Cristo o seguidores de Cristo. Plasmar la profecía de este tiempo que habla el Señor Jesús en Mateo 24 con los acontecimientos de hoy es simplemente una señal, óigame bien, del amor de Dios hacia usted, hacia cada uno de nosotros. ¿Para qué, pastor? Para que no seamos engañados, dice él ahí. Mirad que nadie os engañe. Nadie le gana al diablo para engañar. Si de engañar se trata, él es padre de mentira, dice el Señor Jesús. Así que cualquiera de nosotros podemos ser engañados. Segundo, dice, para que no os turbéis. Pastor, ¿cómo hacemos para no turbarnos con los acontecimientos que estamos viendo? Puesto la mirada en aquel que sufrió tanto agravio. Y su mirada estaba puesta en el Padre. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Ahí, puesta la mirada en Él. Pase lo que pase, vengan vientos, vengan tempestades, pase lo que pase, mi mirada está ahí. Para que no os engañen, para que no os turbéis. Porque les digo, es necesario que esto acontezca. Este es el orden.
En tercero, para que usted pueda soportar la tribulación. Para que usted pueda soportar aún si es necesario la muerte. ¿Se acuerda cuando dijo el apóstol Pedro, porque todavía no habéis sido probado hasta la sangre? Yo le preguntaba eso a mi discípulo, decía, ¿cuándo ustedes quisieran ser probados hasta la sangre? Nadie. Pero es que nadie, ¿a quién le gusta? ¿Seremos capaces de aguantar el sufrimiento, la tribulación? Si nada más que con los precios de los productos en el mercado ya salimos gritando que locura. Cualquier cosita que se escape de los linderos del confort al que estamos acostumbrados ya es un hecatombe, un desastre. No, todavía no hemos probado lo que significa sufrir por Cristo. Que fuimos a aquel cerro y nos metimos en el cerro y caminamos cerro arriba y cerro abajo y sudamos y pasamos hambre. Eso no es nada. Estoy hablando de que lo metan preso, que lo metan en un calabozo de qué sé yo, de 2x2, un confinamiento de eso. Estoy hablando de que le metan, si le meten por ahí una sopa, como los animales por debajo de la puerta. Estoy hablando de que no se pueda bañar en semana. Estoy hablando de que pueda ser latigueado como Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Pero esos siervos, en medio de la noche, estaban cantando y orando y alabando al Señor. O sea, ¿dónde estaba el dolor? ¿Dónde estaban las heridas abiertas? ¿Dónde estaba? Su mirada estaba puesta en el propósito todavía más excelso que Dios le había. Esto que estamos pasando es nada. ¿Para qué estas cosas? Para que vuestro amor no se enfríe como lo de muchos. Muchos se enfriarán. Su primer amor se apagará. Pero ¿para qué envía a la iglesia Trigal esta mañana el mensaje? Para que el amor de vosotros no se apague. Amén. Pase lo que pase. Amén. Para que no sean engañados, para que no se turben por lo que está aconteciendo. Para que vuestro amor no se enfríe y para que perseveremos hasta el fin. Amén. Ese es el propósito. Para que perseveremos hasta el fin. Me decía alguien, esa declaración de Cristo me es incómoda, porque me da el celaje de que depende de nosotros perseverar hasta el fin. Y le decía yo, erráis porque ignoráis las Escrituras. O sea, hay que responder en amor, ¿me entiendes? Erráis porque ignoráis las Escrituras. Porque si usted busca conmigo en el libro, en la carta del apóstol Pedro, en Pedro capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, dice el verso 3 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Amén. Pero mira lo que dice el verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Si hemos llegado hasta aquí, es por el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Si no, ya hubiésemos dejado la peluca, ¿sí o no? Pero el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Son de Dios, son míos. No me los tocan, son míos. No me los tocan. Yo pagué por estas ovejas, son mías. Eva. Y en Efesios capítulo 1, que leímos esta mañana también, me encantan estos versos porque mi alma se goza, mi alma, no sé, se goza. Se goza. Se goza en sobremanera, no sé qué es eso, pero suena bien. Se goza. ¿Me entiendes? Yo me gozo cuando Dios me revela cosas en su palabra que yo no entendía antes. Me gozo en eso. Y gracias, Señor. No entendía de los 3 tiempos que preguntaron los discípulos, el Señor me lo reveló. Pero mire esto que Dios me reveló hace tiempo. El verso 13 del capítulo 1 de Efesios. En Él también vosotros, oído, ustedes, no ustedes, a nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, la buena noticia para vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuiste qué? ¿Fuiste qué? ¿Sellados con qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Joel. Pero ese Espíritu es la garantía. Aleluya. El Espíritu Santo en vosotros es la garantía que no depende de vosotros que perseveremos hasta el fin, sino es la obra de Él de redención hasta la eternidad para cada uno de vosotros. No depende de lo que usted haga. Ahora, si a usted le gusta jugar al gato y al ratón, bueno, usted va a llevar su arañazo. Claro, porque si le gusta jugar con la carne, se va a quemar. Si le gusta andar relajado por ahí, hacer una doble vida, bueno, se va a quemar, papá. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10 que aquel que peca deliberadamente lo que le queda es una expectación de juicio. Y termina diciendo, mire, yo no quiero a nadie, como dice uno en el refrán popular, ni a mi peor enemigo le deseo esto. Así dice uno, ¿verdad? Ni a mi peor enemigo le deseo esto. ¿Cuál? ¿Qué? Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Me encanta esto. Yo me quedaría aquí. Mire, que es la arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida de su cuerpo, hasta que vuestro cuerpo sea redimido. Entonces, ¿por qué fue escrita esta palabra? Fue escrita para nosotros, para que nos alentemos, para que no seamos engañados, para que no nos turbemos por lo que acontezca, para así usen ojivas nucleares, usen bombas no sé qué cosa, XK4028, no sé, que usen lo que usen. Así el mundo se conmueva, así los cielos sean conmovidos, así aparezcan ángeles. Nadie os cambie de vuestra manera de pensar, dijo el apóstol Pablo. Ni por ángel, ni por carta mía, ni quien vaya. Nadie os cambie. Tuviera mi esposa aquí día, no te pase. ¿Qué haremos en medio de esto? Vengan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, 8 al 10. 1 de Pedro 5, 8 al 10. El apóstol Pedro dice: sed sobrios, y velad.
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien tragarse, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta palabra más quiere decir que de lo que dije anteriormente, lo que voy a decir está por encima. ¿Me entiendes? Es primero. Lo que dije anteriormente, lo que voy a decir está por encima y es primero que lo que ya dije. Dice el apóstol, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, amén, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sed sobrios. La palabra griega nafleo. Nafleo quiere decir aquel que no está bajo la influencia del alcohol. Está sobrio. Aquel que está despierto a las 10 de la mañana está sobrio. ¿Cómo podemos estar sobrios en medio de un ambiente embriagante, seductor, colectivo? Yo no sé. Yo no sé cómo estaban los demás presos cuando Pablo y Silas estaban presos. ¿Cómo estaban los demás presos? Bueno, primeramente presos con Pablo y Silas. Eso es. Pero cualquiera sea la causa por la cual estaban presos, la conducta de ellos, pues dice que le oían, o sea que estaban despiertos, no lo dejaban dormir. Le oían lo que Pablo y Silas cantaban. Pero cualquiera sea la causa, a Pablo y Silas no les perturbaba lo que ellos hacían o decían, sino lo que Pablo y Silas cantaban y hacían perturbaba no solamente a los presos y a la oscuridad de aquel y a los lúgubres de aquel lugar, sino que el cielo fue conmovido porque hubo un gran terremoto. ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando usted en medio de la prueba canta al Señor, algo va a pasar. Porque el mundo y los que gobiernan el mundo quieren que usted se lamente como los que no tienen esperanza. Pero usted no va a ser así. Usted va a seguir lo que le dice su pastor. Amén. Va a cantar en medio de la prueba. Amén. Va a entonar cántico al Señor. Amén. Y la gente dirá, ¿qué tiene ella que puede cantar en medio de esto? Y yo no puedo. Esta Biblia dijo, yo creo que los presos no sabían las canciones que estaban cantando, pero estaban como que tarareando ya, porque eran las 12 de la noche y todavía estaban bien. Sobrios, el que se abstiene del licor, el que camina en una sola línea sin desviarse. Dice, velad. Velad porque el enemigo está al acecho. Ningún vigilante debe dormir. Aquí yo voy a poner cámara aquí en esta iglesia, en este terreno, para ver a qué hora están haciendo la ronda los vigilantes. Hoy que a las 11 se acuestan y a las 5 se levantan. Hermano Gilberto, unas cámaras ahí que chequen a la hora. Porque el vigilante tiene que y estar sobrio y estar atento, porque él dice que el padre de familia, cuando sabe que el ladrón viene, no va a estar con el garrote que se voy a desde mi casa para que no la miren, ¿verdad? Para que no te engañen, tiene que estar despierto, mamá. Para que no te engañen y
para que no te turbes, tiene que estar tu foco aquí en la palabra de Dios. Dice él que debemos estar atentos a ella como a una antorcha en medio de la oscuridad. Entendiendo los tiempos, atentos a su palabra. Y por último dice, resistid firmes en la fe. ¿Sabe? Eso fue lo que primero el diablo tentó a Jesús. ¿Qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta. ¿A dónde apuntó el diablo? A una necesidad física. O sea, tendremos necesidades físicas. Si eres verdaderamente un seguidor de Cristo, entonces haz esto y aquello. Y se te dará lo que pides. Hermano, eso viene y eso es ya. No díganme eso, no díganme eso. No díganme eso. Yo sé que va a venir, pero eso ya está. En China, que tiene 1.400 millones de habitantes, está la mayoría controlado, todos bajo control, y tienen una numeración de 350 a 950. Si usted dice algo contra el gobierno, empieza a bajar 50 puntos. Si usted se traga la luz, se baja 50 puntos. Si usted dice, vete, te baja. Entonces los que no tienen buen puntaje no reciben crédito, o sea, son ciudadanos de tercero. Pero el que apoya el gobierno, el que tal, tiene crédito para casa, tiene crédito para carro. Control total. ¿Qué dice? ¿Qué está mirando? Todo, control facial. Para todo eso viene el 5G y el 6G y todo lo que viene. ¿Para qué? Para controlarnos a todos. Pero mire, los 10 emperadores que siguieron no pudieron con la iglesia. La China de Mao no pudo con la iglesia. ¿Me entiendes? Los bolcheviques de Rusia no pudieron contra la iglesia. Porque nadie podrá quebrantar la palabra de mi Señor. Porque digo, ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Yo soy el que la guarda. Yo soy el pastor de Dios. Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque. ¿Cómo resistimos estando firmes? ¿Me entiendes? Nadie puede estar divagando en la doctrina. Tiene que estar firme. Y dije por último, el llamado a una gloria eterna. Todo esto va a terminar. Dice la palabra, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice 1 Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está claro eso? ¿Quién quiere ser aborrecido aquí por la causa de Cristo? ¿Se da cuenta que el ser excluido no es grato? Porque somos seres gregarios. Pero dice él que en el mismo capítulo 24 que por causa de mi nombre seréis aborrecidos. O usted va a decir como Pedro, yo a ese no lo conozco. Sí, porque la apostasía se levantará en medio de la iglesia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Alguien dijo una vez que cuando la mujer vio aquel fruto del huerto del Edén prohibido, ella dijo en su corazón que era bueno a la vista. Ahí está el problema. Ahí está el problema.
que hay cosas que a ustedes les puede parecer buenas, pero si la palabra dice que no agarre nada de ahí, ni la hoja. Es más, digo, mire, así le digan, ¿cómo se dice? A los blancos, desabrido. ¿Qué más dicen del mundo de ustedes? ¿De nosotros qué dicen? Que son aburridos. Aburrido. El gozo lo tenemos aquí adentro. El gozo es del Espíritu Santo aquí. Hay una palabra que dijo aquí este profeta y dijo: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. No importa que nos digan desabrido, no importa que nos digan espagueti sin salsa, no importa que nos digan, qué sé yo, lo que nos digan, y hablen cualquier cantidad de cosas contra nosotros. Les voy a decir una cosa: estos cielos y esta tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces vale la pena el sacrificio, vale la pena el sufrimiento. El llamado por su gracia es a su gloria eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo no soy ninguno de los jinetes del Apocalipsis. No. Soy un simple mensajero. Porque hay gente en medio de la congregación que divaga en su corazón o que están inseguros de su salvación y que a veces pretenden hacer obras para ser dignos de Él. Y que hay jóvenes que andan con vidas aparentemente santas, pero no son santas. Dios envía su palabra para que no sean engañados, para que no se turben, para que no sufran y para que no mengue vuestra esperanza como los que no tienen, para que enfoquen su mirada en Cristo, para que busquen en los días que quedan o en los años que quedan, no sabemos, serle agradable. Que cuando su Señor venga le diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo de tu Señor. ¡Oh, qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Cuánto deseamos escuchar esas palabras de su boca? ¿Cuánto deseamos ese momento? Cuando Él se dirija a nosotros. O como dice el cántico, cuando le podamos ver cara a cara y no avergonzarnos. Cuando todo esto pase. Cuando todo esto fenezca. Los amados de Dios serán revestidos de gloria. De gloria. Incontaminada. Inmarcesible, gloria reservada para nosotros. Amado Padre, si usted quiere ponerse en pie, le invito a ponerse en pie delante de su Señor y confiese su vida y su entrega a Cristo en esta hora. Dígale: amado Señor, consagro mi vida a ti, Señor. Entiendo tu palabra y que a mí la has enviado. Yo te ruego que afirmes
afirmes tu palabra en mí. Gracias por enviármela. Gracias, Señor, porque es refrigerio a mi alma. Yo ruego, Señor, en esta hora que ante mis debilidades sea tu misericordia, y ante mis fragilidades o mis dudas persista tu amor. En esta hora, Señor, pongo mi vida delante de ti. Que pase lo que pase, mis ojos no se aparten de aquel que es el modelo de mi vida, de mi Señor Jesús y su santa palabra. Porque en su nombre oro delante de ti esta mañana y afirmo mi convicción en lo que tú has hecho en mi vida, y testifico que tú eres mi Señor y Salvador. En el nombre tuyo oro.